Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos a la última hora del Canal Federal. Bienvenidos a La Luna, la propuesta de cada noche de poder compartir con ustedes 60 minutos de charla, de conversación, de diálogo, de historias que hay detrás, de conocer a quienes están del otro lado, pero por sobre todas las cosas, como les decimos siempre, la posibilidad que nos da este canal y este horario y este espacio de permitirnos reivindicar la palabra y la conversación por sobre todas las cosas. Porque en tiempos en que por ahí intercambiar ideas no es tan sencillo, que podamos hacerlo y que podamos respetarnos, me parece que ya es un granito de arena y un aporte para lo que necesitamos entre todos en tiempos como los que vivimos. Mire, vamos a tener un programa en el que vamos a conocer a dos mujeres lunáticas, pero vamos a arrancar contándoles que, lunática en el buen sentido de la palabra, porque hay que estar pensando mucho y mirando mucho la luna para animarse a grandes desafíos. Vamos a hablar de una mujer que emprende, que tiene proyectos, que tiene fuerza, que tiene ideas, que en algún momento se puso al hombro algo verdaderamente muy grande. Hay una historia increíble para muchos de los que empezarán a conocerla, seguramente a nuestra primera invitada, la gran mayoría lo conoce, pero les decía, vamos a tratar de meternos un poquitito más en su vida, aparte de lo que hoy hace. En tiempos, la Argentina ha pasado por distintas etapas, distintos periodos, y es cierto que así como las empresas, las grandes empresas se animaron a apostar a determinados sectores, a determinados emprendimientos y proyectos en distintos lugares de nuestro querido país, también es cierto que cuando la cosa no funciona son los primeros en decir, bueno, hay que achicarse o probablemente bajar persianas. Hay muchas historias que se pueden asemejar o parecerse a esta, en que los trabajadores dicen no, bajo ningún punto de vista, y por cierto deciden salir adelante con proyectos verdaderamente muy interesantes. Cooperar es fundamental en la vida misma, y más cuando hay un proyecto o un emprendimiento detrás. Ana María Galarza es la presidenta de una cooperativa que es, creo yo, modelo para muchos. Modelo de zapatillas, modelo que está a los pies de gente que sigue caminando. Ana María, gracias por el tiempo, bienvenida a La Luna. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar en tu programa y la verdad que esa introducción me encantó. Está muy bueno. ¿Sos un poco lunática? Hay que ser un poco lunático en la vida, tener los pies en la tierra, pero hay que saber soñar y mirar hacia arriba y decir, bueno, ¿se puede alcanzar determinados sueños? Pienso que si uno vive en la normalidad, no tiene algo estricto que seguir en la vida, somos un poco lunáticas, un poco pisamos, un rato nos elevamos, después volvemos a pisar la tierra, pero siempre, ¿por qué decimos que estamos así? Porque volamos en el momento de soñar, en el momento de crear, en el momento de pensar en algo positivo, en algo que puede llegar a ser, en algo que decimos, a ver, esto lo puedo hacer y creo que lo puedo hacer y detrás de eso que lo puedo, me esfuerzo, me esmero, busco la forma y trato de lograr eso que yo creo que puedo. ¿Qué es Utraza? Utraza es una cooperativa de trabajo, es la sigla, es Unión de Trabajadores Sanluiseños Limitada. Estamos hablando de San Luis del Palmar. San Luis del Palmar. Aquí en Corrientes. Digo, para toda la gente que puede estar viéndonos en otras provincias, es una cooperativa que está en San Luis del Palmar. Cooperativa de trabajo, que nace en tiempos de adversidad. En San Luis del Palmar tuvimos la suerte de tener una empresa, GATIC, Sociedad Anónima, que se instaló en San Luis del Palmar en el año 84. Y estuvo durante 18 años. Al principio, en un local, que hoy es, bueno, siempre fue el Club Social, ahí arrancó la empresa fabricando indumentarias. Pero
La meta era fabricar zapatillas. Entonces, entre que se compró el predio y se construyó la planta, esa planta, donde hoy trabajamos nosotros, se inauguró el 25 de diciembre del año 1984. Y ahí se empezó a fabricar las zapatillas Adidas, con mano de obra sanluiseña. Con mano de obra correntina sanluiseña. Sanluiseña. Sí. La empresa trae gente de Buenos Aires y empieza a capacitar sanluiseños. Y empezó a tomar primero un grupo, después otro grupo, arrancamos 50, 100, 200, y llegó a tener 410 trabajadores, fabricando zapatillas Adidas, Le Coq Sportif, Arena, botines de fútbol, marca Adidas. Todo eso se hacía acá, se hacía en San Luis del Palmar. Esos botines para Maradona, para la selección, las New York, para exportar, las Le Coq, las New Balance en parte, Asics. Hay un montón de modelos que fabricaba esta empresa Gatic. ¿Y qué pasó? Y allá por el año 2001, tremenda crisis, muchos años estuvimos bien. Durante esos primeros 17 años, en realidad estuvimos como más o menos 4 o 5 años aguantando el atraso de los sueldos, la deuda de los aguinaldos, de las vacaciones, hasta que llegó un momento en septiembre del año 2001, después de tener, nosotros, había una parte de los empleados que éramos mensualizados, cobrábamos por mes, y la parte, otra parte que cobraba quincenal, que son los operarios. Y nosotros que cobramos mensualmente teníamos 6 meses de sueldo atrasados. 6 meses de retraso. 6 meses de sueldo. Y los jornaleros, que sean los operarios, tenían y más o menos otros 6, pero son quincenales. O sea, ellos tenían la mitad. Y en septiembre del 2001, un día, bueno, encontramos la puerta cerrada. Por supuesto que fue un shock, una cosa que no entendíamos nada. De la noche a la mañana. Venía ya se rumoreaba algo, pero viste que uno hasta que no le pasa es como que no te va a pasar, y uno no quiere creerlo, no quiere pensar lo peor, entonces seguís trabajando, le seguís poniendo la mayor voluntad, y bueno, sí, cerraron las puertas, dijeron que no iba a decir qué es lo que pasaba. Finalmente nos informaron ahí en el portón de que se iba a cerrar un tiempo porque la empresa estaba entrando en concurso preventivo. Tremenda desazón. ¿Qué te parece? Todos los trabajadores, 410, más la familia, claro, más el pueblo que se solidarizaba con nosotros, la única fuente de trabajo en San Luis del Palmar, era el pulmón del pueblo. Entonces, en ese ver qué podíamos hacer, mientras tanto, por decir, bueno, ¿y qué hacemos? Tenemos que trabajar. Yo creo que más del 90% más o menos, si no todos, ¿no? Teníamos hijos chicos en edad escolar, que había que sostener la familia, y la mayoría éramos jefe de familia ahí en el trabajo. Entonces era buscar la forma y de asesorarnos y de cómo hacer para recuperar el trabajo. Y se nos ocurrió la idea de que la mejor forma sería formar una cooperativa. Esto ya después de unos cuantos días, hasta que reaccionamos un poco y ver, primero uno se atonta, claro, no sabe para dónde tirar, y pensar en la familia, en los hijos, en los compromisos, en mantener el sustento de la familia, ¿no? Y bueno, finalmente sí decidimos y empezamos a trabajar, nos formamos grupos de preguntarnos, a ver, ¿les parece? Mucha gente no creía que podía ser, que llevaría mucho tiempo, y efectivamente llevó mucho tiempo, pero se empezó a trabajar y empezamos, por lo primero, ver qué se necesita, los requisitos, y en ese tiempo había gente que se acercaron para brindarnos su asesoramiento en forma gratuita. Hubo mucha gente que se solidarizó con todos nosotros,
y se empezó a trabajar en ese proyecto de armar una cooperativa. En ese tramo de estar preparando todo eso, la empresa vuelve un tiempo, volvió unos meses, en el 2002, Ajá. estuvo casi un año. De vuelta no le pagó a la gente y en ese trayecto se llevaron algunas que otras máquinas, no muchas, y se volvieron a ir, se volvió a cerrar. Y ahí sí, continuamos con el tema de armar el acta constitutiva, presentarlo al INAES para que se apruebe, gestionar lo que es la matrícula nacional, provincial, y hasta entonces ya llegó el momento en que la empresa declaró la quiebra y nosotros empezamos también a golpear puertas en el gobierno provincial para ver si podíamos hacer los trámites desde la legislatura, ver si podíamos hacer el tema de la ley de expropiación. Porque ustedes lo que querían era trabajar. Trabajar. Nosotros no queríamos otra cosa más que trabajar. En este oficio que ya habíamos aprendido ya. Entonces eso también se avanzó, se aprobó el tema de la ley de expropiación, pero justo cuando aparece el remate de planta 13, que es la planta de San Miguel del Palmar de Gatic, el gobernador tomó conocimiento de eso en la primera gestión de Ricardo Colombi, el doctor Ricardo Colombi, compra la quiebra de Gatic el gobierno de la provincia de Corrientes. Y ahí para nosotros fue mucho más fácil, porque el gobierno de la provincia de Corrientes, en el primer mandato de Ricardo Colombi, nos entrega en comodato la planta. Había que entrar a limpiar, a buscar la forma de la reconexión de la energía eléctrica, el agua y todo lo necesario para poder empezar a hacer algo. Pero eso no era todo. Había que conseguir un cliente a quien le podíamos fabricar calzado. Y ahí un grupo de los que estábamos ahí se fueron, un grupo de ex trabajadores de Gatic, a Buenos Aires a buscar. Nos encontramos con el doctor Luis Alberto Caro, que es el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas. Se estaban recuperando fábricas en Buenos Aires, hablamos con él y bueno, nos dio una mano también. Y en Buenos Aires fueron, yo no personalmente, pero un grupo de los que estuvimos ahí a buscar clientes. Y se consiguió clientes como International Choice, USA, algunas marquitas no conocidas, con una materia prima de muy inferior calidad a lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Pero eso nos dio empezar a trabajar con eso y seguir yendo a Buenos Aires. Nos encontramos con los dueños de plumitas, zapatillitas, que son todas sintéticos, pero zapatillitas de niños. Para entonces se enteraron la gente que eran los ex directivos de Gatic, que ya algunos estaban en Grimoldi, y se enteraron que estábamos empezando a trabajar los ex trabajadores de Gatic. Conocía nuestro trabajo, entonces empezó a aparecer Grimoldi, y ahí empezamos a fabricar. Ya ahí habíamos arrancado un grupito de 48, pues empezamos a tomar más gente, la gente que ya tenía el oficio, y empezamos a fabricar las zapatillas, las Merrell, las Haspapi, las Kicker, Caterpillar, después ya vino Ringo, todas las zapatillas deportivas, los zapatos de vestir de la línea Lord y Emperador, de la misma línea Ringo también, y después empezamos ya a fabricar las capelladas para Nike, para Fairly, zapatitos escolares para niños, zapatos y botas para damas marca Viamo. Para entonces ya estábamos ya encarrilados, ya éramos un grupo lindo, de más de 100. Después fuimos tomando en la medida que fuimos teniendo más demanda y llegamos a lo que hoy somos 220 trabajadores. 220 trabajadores tienen hoy Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Gracias a Dios y bueno, y al esfuerzo es mérito de todos. ¿Qué hacías vos en lo que era Gatic?
En lo que era GATIC trabajé 13 años, de los cuales 12 años estuve como supervisora de sector, en un sector con 70 personas a mi cargo, de aparado. ¿Qué más hiciste en tu vida? Bueno, en mi vida antes de GATIC, yo soy nacida y criada en San Luis del Palmar. En mi niñez viví en la zona rural. Soy hija de campesinos, de familia numerosa, 8 hermanos. 8 hermanos. 8 hermanos. Entonces, mis padres trabajaban en el campo. Aprendí todo lo que es el oficio del campo con mi familia. Pero después salimos de allá y vinimos a lo que es en la zona del pueblo de San Luis del Palmar. Y bueno, ahí hice mis estudios primarios y después de ahí empezamos todos mis hermanos a trabajar, algunos en la construcción, otros en distintos oficios, y yo vine para la capital. ¿Viniste a Corrientes? Vine a Corrientes. Al principio a trabajar de doméstica. Después empecé a trabajar heladerías, hamburgueserías, en la parte de gastronomía, y trabajé un tiempo, hasta que entonces ya había llegado en San Luis del Palmar GATIC. Me fui para allá a inscribirme y cuando me llamaron dejé todo lo que hacía acá y me fui para mi pueblo a trabajar en la empresa GATIC Sociedad Anónima. Desde el 2003 estás estás como referente principal de la cooperativa. Bueno, UTRAS empieza a trabajar en abril del año 2004. Un consejo de administración estuvo hasta octubre del 2013. Yo arranco, me ponen a frente a la cooperativa, primero me eligieron síndico. Tuvimos un montón nuestra cooperativa tenía un montón de irregularidades en todo sentido. Entonces yo como síndico cumplí mi función de síndico y lo que estaba mal lo puse sobre la mesa, convocamos una asamblea extraordinaria y allí se removió el Consejo de Administración. Y yo armé una lista y fuimos proclamados por unanimidad. Entonces estoy desde el 18 de octubre del año 2013, al frente de la cooperativa. No fue fácil, muy difícil. Además deben haber pasado por todas en todo este tiempo también, ¿no? ¿Cómo? Deben haber pasado por todas o por muchas. Por muchas situaciones difíciles. Pero a mí me toca la parte más difícil cuando recibo la cooperativa con una deuda importante de más de 5 millones de pesos en aquella época, año 2013, con un montón de irregularidades. Y bueno, nos pusimos a trabajar. No podíamos mucho ingresar ni poder beneficiarnos en ningún programa nacional ni provincial en esa situación con la cooperativa así. Entonces, lo que hicimos fue gestionar muchísimo, mayor cantidad de trabajo y ponernos a trabajar día sábado inclusive, para tratar de poner en orden las cosas, refinanciar algunas deudas y seguir trabajando. Ana María, voy un poquito de nuevo hacia atrás. ¿Cómo es sentir en el propio cuero que buena parte de tu mundo que tiene que ver con lo laboral y lo que dignifica el trabajo se fuma, que se te viene el mundo abajo? Bueno, en principio es algo muy, muy triste. Al principio uno no entiende nada, no cae. Hasta que empezás a darte cuenta que te quedaste sin trabajo. Y yo en mi caso, jefe de familia, con 2 hijos menores, uno en el secundario, el otro en la primaria, y de golpe sí, ¿y ahora qué? Es difícil, pero si uno tiene la capacidad de reaccionar y decir, a ver, no me puedo quedar en las lamentaciones porque hemos llorado, nos pasó de todo, hay que hacer algo. En ese hacer algo
es lo que nos movió a nosotros ocuparnos de organizar la cooperativa. Mientras tanto, ¿qué hice yo como mamá? Y bueno, algo aprendí a hacer. Aprendí a hacer comida, vender, buscar la vuelta de que en mi casa no falte la comida, lo principal, y mandarlo a los chicos a la escuela. ¿Sentiste en algún momento que no se iba a poder? No, en ningún momento. Siempre se puede. Cuando uno, por más que esté, y más cuando sentí que tocaste fondo, es cuando tenés que creer que sí podés salir. Y desde ese estar seguro que podés salir, le ponés tanto empeño y tanta fuerza que lográs salir. Podés salir. Y no solamente vos, tenés que transmitir esa misma fortaleza, esa misma energía, esa misma voluntad a los demás. Sí que podemos, ¿por qué no? Tenemos el oficio, es lo más importante. Lo otro es trámite. Tenemos máquinas que estuvimos custodiando la planta para que no se lleven. Tenemos lo más importante. Sí, pero falta el cliente. El cliente se puede conseguir. Podemos golpear puertas, no para pedir que nos regalen nada, que nos abra un camino para conseguir un cliente o más clientes para poder empezar a ofrecer y vender esto que nosotros sabemos hacer. Y era nuestro oficio. No hay muchos aparadores de calzado en Corrientes. Y en San Luis del Palmar tenemos mano de obra calificada. ¿Por qué no? Entonces cuando uno se la cree, cuando uno tiene esa fuerza de voluntad, te esmerás tanto detrás de ese sueño, detrás de esa meta que te pusiste, y lo lográs. Y en eso te das cuenta que podés tener el acompañamiento del resto que quizás está un poquito más bajoneado que vos. Se puede. Pero si yo me quedo en la lamentación de que hay tantos años que tuvimos el trabajo bueno y ahora ya... No tenés que resignarte. No sirve. Por más difícil que sea. Mirá a tus hijos. Y mirá a tus hijos, te da una energía tremenda. Yo no puedo quedarme brazo cruzado cuando veo un chico de 16 y una nena de 6 que esperan todo de mí. Yo no le puedo dar ese ejemplo de rendirme a mis hijos. Porque estoy creando entonces chicos que se van a frustrar, que van a ser chicos que no van a pelear en la vida. No podés. Yo creo que toda mamá, o la mayoría, o muchas mamás que yo conozco, piensa y hace lo mismo que yo. Tal vez yo hoy estoy acá porque vos tenés la generosidad de invitarme a tu programa y poder contar esto, pero hay muchas mamás y hay muchas mujeres que a lo mejor no cuentan porque no tienen la oportunidad. Yo creo que hay muchos hombres y mujeres valientes que ante la adversidad saca todo su potencial. Y de eso se trata. Prometemos ir a visitarlos con este programa, pero mostrar verdaderamente por dentro esas historias que deben haber muchas similares a la de esta mujer valiente que supo mirar a sus hijos y salir adelante. Ana María, infinitas gracias por el tiempo. Por favor. Y felicitaciones por lo que han hecho y lo que hacen. Mira, esto es, yo te entregué un granito de arena de todo lo que es Utrasa, porque yo soy un miembro de la cooperativa y somos 220. Si bien ya tenemos un semillero que formamos nosotros, capacitamos nosotros, pero todavía hay ESGATIC que estamos trabajando ahí y que todos, si hoy Utrasa está de pie, es mérito de todos y cada uno de los que conformamos esta cooperativa. Y el cooperativismo es una forma de vivir. Dentro del cooperativismo no debe existir el egoísmo, la mezquindad. Tenemos que pensar en masa, por y para todos. No sirve
pensar en cómo salgo yo. No, cómo salimos, cómo continuamos, cómo logramos para todos. Gracias de nuevo. Muchas Y gracias. felicitaciones. Muy amable, muchas gracias. Está la invitación, Vamos cuando a estar. quieran. Prometemos estar. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.